Ok, y en este video vamos a modelar el péndulo de Furuta y para eso tenemos pues el diagrama del mecanismo aquí en la pantalla superior del lado izquierdo. Eh, bueno, aquí tenemos los parámetros. Este ejemplo se parece mucho al péndulo axial en cierta forma. Este es un mecanismo de tres, o sea, de la tercera dimensión, evoluciona en el espacio. Aquí entonces pues es un mecanismo tridimensional, se mueve en el espacio, pero tiene dos grados de libertad. Como podemos ver, este rodillo principal gira, el cilindro principal gira alrededor del eje Z y está su movimiento está parametrizado por el ángulo phi, mientras que el péndulo pues gira y su ángulo se mide respecto a la vertical. Aquí como se indica en la figura y es el ángulo teta, entonces es un mecanismo de 2 grados de libertad. Entonces es 2 GdL. Ok, entonces eso significa que vamos a tener dos ecuaciones, una para phi y otra para teta, dos ecuaciones diferenciales. Pero el hecho de que sea un sistema que se mueve en el espacio, pues nos indica que vamos a tener que hacer vistas, por lo menos en este caso, pues son necesarias tres vistas laterales, frontales, una vista superior, pero a veces es necesario incluso alguna vista auxiliar. Otras veces, aunque el mecanismo se desplace en tres dimensiones, con dos vistas es suficiente, una lateral o frontal y una vista superior, como fue en el caso del video, de los dos videos anteriores del péndulo axial. Pero en este caso, por el movimiento que tenemos del péndulo de Furuta, eh, aquí sí vamos a necesitar estos tres dibujos. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia con el caso anterior es que el caso anterior, el caso del péndulo axial, este grado de libertad teta giraba respecto a este cilindro amarillo que estoy dibujando, que es perpendicular a este brazo de longitud A minúscula. Pero ahora en el péndulo de Furuta tenemos que el rodillo, este cilindro de giro que denota en qué sentido gira esta articulación, pues su eje de giro es precisamente el eje del cilindro, entonces está alineado con el brazo de longitud A y eso cambia la situación bastante. Entonces, a pesar de que su construcción se parece, pues estos sistemas van a generar modelos bastante distintos. En fin, vamos a ver qué modelo resulta, pero este caso ya es un poco más retador. Aquí, una vez más, hago hincapié en que el ángulo teta gira alrededor del eje del cilindro, es decir, lo desplaza en este sentido, alrededor del mismo eje del brazo principal, mientras que el eje de giro del cilindro principal pues es el ángulo phi y el eje de giro es el eje z. Bueno, entonces aquí previamente ya llené algunos dibujos, ya puse algunos dibujos con con algunas cotas que todavía no hemos determinado, las vamos a determinar en unos momentos, pero estas cotas pues las podemos ir escribiendo en cuanto hagamos estos dibujos, porque a partir de que los movimientos de estos mecanismos son bastante más raros, sistemas de coordenadas como esféricos o cilíndricos son menos intuitivos. Entonces el más general en ese sentido pues son los sistemas rectangulares, por eso aquí ponemos este sistema coordenado x, y, z. Bueno, antes de proceder a esto, vamos a identificar quiénes son nuestras coordenadas generalizadas, es decir, las variables de movimiento. En este caso, pues es el ángulo phi y el ángulo teta. Entonces, esas posiciones generalizadas son precisamente phi y teta. Aquí tenemos el vector q. ¿Quiénes son las velocidades? Pues simplemente las derivadas de las posiciones. Entonces, q punto, hay que recordar que es la derivada de q respecto al tiempo.
Entonces nos queda evidentemente phi punto, teta punto. Esas son nuestras posiciones, nuestras velocidades generalizadas. Y ahora, ¿cuáles son nuestras fuerzas generalizadas? Bueno, las fuerzas generalizadas son las que sirven de entrada, representan a los actuadores. Si nos damos cuenta, aquí no existe ningún torque. Entonces, este grado de libertad no está actuado. Esta flecha no representaba torque, representaba nada más el sentido de giro del ángulo teta, la orientación de su giro, el eje de giro, vaya. Pero no hay torque, aquí vale cero, es decir, esta es una junta loca. Entonces, este es un sistema subactuado como los que hemos analizado en estos videos. El péndulo carro, el péndulo de Furuta, el péndulo axial han sido ejemplos de sistemas subactuados porque pues falta una actuadora y alguna articulación que no tiene actuador, mientras que otra sí tiene actuador, representado en este caso por el par tau, porque pues ese podría ser por ejemplo un motor eléctrico que proporciona ese par. Entonces, bien, entonces nuestro vector Q también tiene dos componentes, Q mayúscula de las fuerzas generalizadas. La primera, que actúa al grado de libertad phi, pues es tau, pero la que actúa al grado de libertad teta, pues es cero, no hay, como bien dijimos. Entonces, aquí tenemos esta situación. Y en este caso, estamos modelando un sistema ideal en el que no existe amortiguamiento, no lo estamos modelando. Entonces, las ecuaciones de nuestro sistema, las voy a escribir aquí, pues quedan en función de phi y en función de teta, esas son las variables del movimiento, y van a ser dos ecuaciones diferenciales, como ya sabemos, porque son dos grados de libertad. Entonces, la primera es la derivada del tiempo de la parcial de la energía cinética respecto a phi punto, es el primer grado de libertad, es este que vemos aquí en la primera entrada de Q, punto, menos la parcial de la energía cinética respecto a phi, más la parcial de la energía potencial respecto a phi, y todo esto es igual a cero porque a tau, porque es el primer grado de libertad, es el que estamos actuando. La segunda ecuación pues queda de forma muy similar, pero ahora tenemos que utilizar la variable, la segunda variable, que en este caso es teta. Aquí sería teta punto, menos la parcial de la energía cinética respecto a teta, más la parcial de la energía potencial respecto a teta. Y ahora sí, esto es igual a cero porque ese grado de libertad no está actuado. Entonces, como no estamos modelando fenómenos disipativos, pues no consideramos la disipación de Rayleigh, la función de disipación de Rayleigh, y nos conformamos con calcular las energías cinéticas y potenciales, y una vez que las tengamos, aplicar estas fórmulas. Pero aquí necesitamos efectivamente la velocidad de la partícula de masa m. También cabe mencionar que este sistema tiene dos partículas, puesto que una es una partícula rotacional, es decir, es una partícula que gira. En este caso es este cilindro, tiene inercia respecto al eje z igual a j0, y puede representar el hecho de que toda la inercia del mecanismo se ve reflejada en alrededor del eje z. Es un modelo, eso no sucede exactamente, pero si la inercia de este mecanismo es suficientemente grande como para considerar la inercia del péndulo despreciable, entonces nuestro modelo sería suficientemente preciso. Además, también la masa puntual pues es una idealización, no hay ninguna masa que sea puntual realmente en el mundo físico de escala de sistemas de ingeniería. Y entonces, pues también es una idealización. Estamos viendo a la masa como una partícula y pues incluirla aquí incluye los efectos inerciales en el modelo, eventualmente aparecen sumándose con la inercia J0. Eso lo vamos a observar en el modelo una vez que lo obtengamos. Bueno, entonces también necesitamos calcular esta altura. Eso va a ser claro en el contexto, sería la altura de la masa m respecto a una referencia que en este caso va a ser el plano XY como siempre. Para calcular las velocidades de la masa m
necesitamos su posición, y para eso es que tenemos todos estos dibujos definidos de este lado en términos de la descripción cinemática. Entonces vamos a ver qué requerimos. Lo primero que requerimos es localizar esta masa por medio de su vector de posición, como siempre, al que vamos a llamar en este caso R vector. Esa es la posición de la partícula M. Una vez más, la posición de la partícula giratoria pues es su ángulo, en este caso phi. Entonces por eso no es necesario localizarla con un vector. Es decir, formalmente pues sí existe un vector que está alineado con el eje Z, puesto que los ángulos, los torques y las velocidades angulares se pueden representar por medio de vectores, como se ven en los cursos de física. Pero aquí, esta parte del modelado, pues hay que mantener también cierto pragmatismo y no enredarnos con las variables. Bueno, entonces, ok, para poder describir este vector necesitamos sus componentes, 3 componentes, una X, otra Y y otra en Z. Entonces, pues para eso nos van a servir estos dibujos, vamos a deducirlo. Vamos a deducir esos datos de estos dibujos. Y bueno, aquí la vista lateral, si ustedes lo observan, pues no nos dice mucho a primera vista. Es decir, esta que vemos aquí no es la longitud L del péndulo, de hecho es una proyección. Pero aquí la vista frontal sí nos ayuda. Si nosotros observamos este dibujo, vamos a dar cuenta inmediatamente que la distancia del plano XY hacia la masa M, es decir, su altura, pues es L coseno de teta. Y su desplazamiento respecto al eje Z, pues es L seno de teta. Entonces, esta distancia, pues es esta misma distancia, la podemos rellenar aquí, L coseno de teta. Sigue siendo la altura y es una proyección. Entonces, estos dibujos nos sirven porque aquí está el brazo del péndulo. Tampoco es la longitud L, sería más bien esta proyección. Entonces, la estamos viendo de frente, de arriba, perdón, sería L seno de teta. Aquí lo voy a escribir, L seno de teta sería esta proyección. Y entonces hay que calcular cuánto miden estas cotas que tenemos aquí. Bueno, aquí es fácil notar que por lo menos esta cota es A por coseno de phi. Mientras que esta primer cota pues es A por seno de phi. Eso es fácil de ver. Pero esta de aquí a lo mejor ya no es tan fácil de ver. Entonces ya no es tan fácil ver cuánto mide esta cota, pero aquí hay que recordar que este ángulo es recto. Entonces siempre, no importa cuál sea el ángulo, este brazo permanece en ángulo recto, siempre es perpendicular al brazo A, o sea, el péndulo siempre es perpendicular al brazo A. Muy bien, entonces ya aquí podemos ver, lo voy a poner así simple, si proyectamos esta línea, podemos ver básicamente, esta es una proyección, que este ángulo, el ángulo que separa estas dos líneas, el péndulo con esta línea vertical que acabo de poner, o sea, la paralela al eje Y, pues es el ángulo phi. Esto se observa por geometría básica. Entonces ahora sí tenemos este ángulo y tenemos esta hipotenusa que es L seno de teta, y podemos deducir cuál es esta componente rectangular. Entonces esa componente rectangular es el cateto adyacente, sería hipotenusa, que es L seno de teta, por el coseno de phi. Ya tenemos nuestra cota. Y aquí voy a utilizar incluso otro color, esperando que se note, porque nos falta la posición sobre X de esta partícula. Desde luego no solo es A coseno de phi. Entonces le tenemos que restar esta distancia que voy a describir aquí por medio de esta proyección. Y aquí, para no confundirnos,
vamos a ponerlo en línea punteada. Entonces, bueno, esa ya no. Y esta distancia, esta cota, pues sería el cateto opuesto, si nos damos cuenta. Entonces, es la hipotenusa por seno del ángulo que forma, y lo voy a escribir aquí en amarillo para que resalte de todo esto. Además, pues hay que observar que esta distancia se está restando de esta distancia de aquí. Entonces, en un momento vamos a hacer ese cálculo. Así que sería L seno de teta por seno de phi. ¿Por qué no le ponemos signo? Porque las distancias siempre son absolutas. Es cuando nosotros interpretamos las direcciones de los vectores y de sus componentes cuando tenemos que hacer la suma para no confundirnos. Entonces, aquí tenemos ya estas componentes x y y también tenemos la componente z. Entonces, básicamente ya tenemos todo lo que necesitamos para definir la posición de la partícula. Entonces, esta posición de la partícula en el vector r, para la componente x, que es la más, vamos a decirlo, la más quisquillosa en este ejemplo, pues tenemos la distancia a más coseno de phi, pero a esa distancia que nos deja parados en este punto le tenemos que restar precisamente la que calculamos aquí en amarillo. Entonces le ponemos menos L seno de teta seno de phi. Y bien, ya tenemos nuestra componente en X. Ahora la componente en Y pues es la suma de estas dos, porque pues aquí podemos ver que están en el mismo sentido, no hay que restar. Entonces aquí es A seno de phi más L seno de teta coseno de phi. Y finalmente la componente en Z la vemos aquí y es positiva, está hacia la dirección del eje Z positivo. Entonces simplemente es L coseno de teta. Esa es nuestra componente Z. Ok, entonces ya tenemos nuestra posición. Ahora tenemos que encontrar la velocidad, que es la derivada del tiempo de este vector. Entonces la derivada del tiempo de este vector es igual a la velocidad. Y pues hay que recordar cuáles son las constantes A y L. Entonces aquí si derivamos pues nos queda menos A veces phi punto seno de phi por la regla de la cadena. Y luego aquí pues es un producto, nos queda menos L seno de teta, bueno, se deriva, entonces tendríamos teta punto coseno de teta seno de phi menos L phi punto seno de teta coseno de phi. Y pues hacemos lo mismo en la segunda componente. Aquí nos queda phi punto coseno de phi como derivada, L teta punto coseno de teta coseno de phi menos L phi punto seno de teta seno de phi. Y luego aquí nos queda menos L teta punto seno de teta. Ok, entonces ya tenemos V, pero necesitamos su magnitud al cuadrado, o sea, V transpuesta por V. Entonces eso básicamente pues es, como ustedes recuerdan, la magnitud al cuadrado del vector es elevar cada componente al cuadrado y sumarlas entre sí. Entonces esa es una tarea bastante engorrosa que hay que hacer el día de hoy, pero bueno, vamos a hacerla. No tenemos mucho, no podemos esquivar eso, digamos, no tenemos más remedio. Entonces vamos a hacer esa derivación. Bien, para calcular eso, mi técnica es siempre escribirlo como una suma vertical y vamos a elevar al cuadrado, y aquí el problema es que vamos a elevar al cuadrado varias veces, pero si nos damos cuenta podríamos aquí factorizar luego el signo menos, y al elevar al cuadrado ese signo desaparece. Entonces nos quedan las componentes al cuadrado sin el signo, nos queda
a cuadrada phi punto al cuadrado seno de phi al cuadrado. Y vamos a hacerlo así de momento. Vamos a poner más dos veces a por phi punto seno de phi por el cuadrado de este término. Entonces sería bueno, es este término completo. Si nos damos cuenta, podríamos incluso factorizar una L, pero nos queda entonces teta punto coseno de teta seno de phi más phi punto seno de teta coseno de phi. Y luego el segundo término al cuadrado, entonces pues es L cuadrada por teta punto coseno de teta seno de phi más phi punto seno de teta coseno de phi. Todo esto al cuadrado. Entonces, pues el problema es que, bueno, no problemas, lo que lo hace largo, laborioso, es que después hay que volver a resolver este binomio, hay que volverlo a elevar al cuadrado. Pero, bueno, vamos a ver qué podemos simplificar. Entonces hacemos lo mismo para la segunda componente. Aquí nos queda a cuadrado phi punto cuadrado coseno cuadrado de phi. Y básicamente es muy parecido. Entonces nos queda 2 por a por phi punto coseno de phi. Factorizamos una L y nos queda teta punto coseno de teta por coseno de phi menos phi punto seno de teta seno de phi. Luego factorizamos la L, nos queda L cuadrada por teta punto coseno de teta coseno de phi menos phi punto seno de teta seno de phi. Aquí hay que tener mucho cuidado siempre con los signos. Y bueno, al final esta igual se cancela el signo menos. Vamos a escribirla por algún lado. Digamos aquí nos quedaría más L teta punto todo al cuadrado seno cuadrado de teta. Bien, y entonces procedemos a hacer la suma. Como tal. Pero pues aquí hay que notar varias cosas, entre ellas pues que estos dos términos pues forman una identidad de Pitágoras y entonces nos queda a cuadrada por phi punto al cuadrado y ya. Estos términos desafortunadamente en esta ocasión pues no se eliminan entre sí, al menos no todos sus términos, así que vamos a tener que resolverlos. Y sin embargo, si hay cosas que podemos factorizar, por ejemplo el phi punto 2a por L, entonces vamos a escribir eso por aquí, 2a por L, phi punto, y entonces ahora sí empezamos a hacer nuestra álgebra, y aquí nos quedaría pues teta punto, coseno de teta, seno de phi al cuadrado, más phi punto seno de teta coseno de phi por seno de phi. Es esta primera parte, es decir, simplifiqué este término. Vamos a simplificar este segundo término, que lo tenemos que escribir. Entonces sería aquí igual 2a por L phi punto, y vamos a hacer la misma idea, sería teta punto coseno de teta coseno cuadrado de phi. El chiste de todo esto es conservar el orden y no desesperarse, porque es fácil desesperarse. Entonces aquí es menos phi punto seno de teta coseno de phi seno de phi. Entonces aquí hay algunas cosas que se cancelan y otras que se factorizan, y ya no sale tan complicado, pero desde luego si lo comparamos con el caso anterior sí es más complicado. Entonces
aquí vamos a realizar estos cuadrados a ver qué obtenemos. Hay que recordar que todos estos términos pues los estamos sumando. Entonces aquí sería L cuadrada para el primer término y tendríamos teta punto cuadrado, coseno de teta cuadrado, seno de phi al cuadrado, más 2 veces teta punto phi punto y todas las funciones, coseno de teta, seno de teta, coseno de phi, seno de phi, y luego más phi punto al cuadrado, seno de teta al cuadrado, coseno de phi al cuadrado. Apenas me alcanzó el espacio. Entonces, L cuadrada, vamos a desarrollar este otro término. Nos quedaría teta punto al cuadrado, coseno de teta al cuadrado, coseno de phi al cuadrado, menos 2 por teta punto, phi punto, igual todas las funciones, coseno de teta, seno de teta, coseno de phi, seno de phi, más phi punto al cuadrado, seno de teta al cuadrado, seno de phi al cuadrado. Y por último, sin olvidarnos de este término, más L cuadrada teta punto al cuadrado seno cuadrado de teta. Bueno, sé que se lo están imaginando y en efecto podemos hacer esto con software. Entonces, ustedes pueden obtener este vector por medio de de estos dibujos y obtener a partir de aquí la derivada del tiempo y después hacer toda esta simplificación. Todo esto que lo calcule un software de matemáticas que trabaje con símbolos, o sea que haga simplificaciones simbólicas como pues puede ser Maple, creo que MATLAB es lo que usa, al menos así era en versiones anteriores, o puede ser matemática o algún otro. Pero bueno, yo en este caso no tengo como que mucho acceso a esos paquetes. Entonces, pues vamos a hacerlo de esta forma, a pie, pero bueno, a mano en realidad, pero aún así debe ser posible. Sin embargo, pues sí hay que notar que a pesar de ser un ejemplo de solo 2 grados de libertad, las expresiones y los procedimientos se vuelven bastante complejos. Entonces, vamos a retirar el vector de velocidad de aquí, porque ya no lo necesitamos en cuanto hagamos el cálculo de la velocidad de la magnitud al cuadrado. Pero vamos a conservar el vector de posición únicamente porque pues la componente z en realidad es la altura que estamos buscando para la energía potencial. Pero bueno, aquí podemos ver cómo se simplifican algunas cosas, es decir, este es el mismo, casi es el mismo factor que este de aquí, excepto por las funciones trigonométricas que están al cuadrado de phi, o sea, seno de phi al cuadrado y coseno de phi al cuadrado, pero forman una identidad de Pitágoras y se simplifican. Si nos damos cuenta aquí, este término completito con este término, pues son iguales pero de signo contrario y tienen el mismo factor. Entonces se eliminan. Así que vamos a eliminar estos de una vez. Aquí, ¿qué sucede? Sucede lo mismo, este término y este se eliminan. Aquí se forma una identidad de Pitágoras. Aquí se forma otra identidad de Pitágoras. Entonces vamos a ir simplificando todo esto y nos queda a cuadrada por phi punto al cuadrado más 2a por l phi punto teta punto coseno de teta y ya, porque estas funciones se simplifican, más l cuadrada por aquí pues tenemos teta punto al cuadrado coseno cuadrado de teta, eso es lo que resulta, y aquí nos queda más phi punto al cuadrado
por seno cuadrado de teta. Y a todo eso le sumamos este último término, que es L cuadrada teta punto cuadrado seno de teta al cuadrado. Una vez más, este término y este término vuelven a factorizarse y a formar una identidad de Pitágoras, y entonces nos queda un poco más sencillo. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, de una vez vamos a intentar factorizar las cosas que podamos factorizar para que sea más fácil. Por ejemplo, aquí pues nos queda un término que tiene phi punto al cuadrado igual que el primer término, entonces pues vamos a factorizar el phi punto al cuadrado, y aquí nos quedaría a cuadrada más l cuadrada seno de teta al cuadrado, todo esto multiplicado por phi punto al cuadrado. Luego podríamos escribir este término más 2a l phi punto teta punto coseno de teta, puesto que pues ya no se simplifica con nada, y luego el término que se simplificó con la identidad de Pitágoras que faltaba, l cuadrada teta punto al cuadrado. Bien, entonces esta es nuestra rapidez al cuadrado, es la que tenemos que sustituir aquí, pero pues ahora tiene una expresión bastante más complicada. Por otro lado, esta componente es la altura, L coseno de teta, es la altura que estamos buscando. Entonces la energía potencial tiene una expresión más sencilla, vamos a escribirla de una vez, es decir, es muy sencilla, mgl coseno de teta, pero la energía cinética pues no, la energía cinética sí es una expresión más difícil. Entonces vamos a quitar algunos de estos cálculos para hacernos espacio para continuar. Entonces, bueno, estas notas pues ya tampoco las necesitamos. Y pues tampoco necesitamos todo esto, puesto que ya tenemos el valor que estábamos buscando. Entonces vamos a ver cómo nos queda la energía cinética, y la voy a escribir aquí. La energía cinética es J0 sobre 2 por phi punto al cuadrado más m sobre 2 por todo este término que acabamos de calcular. Entonces pues vamos a escribirlo en orden. Bien, esta es nuestra expresión de la energía cinética. Esta ocasión no es nada sencilla. Podemos hacer una factorización un poco más y nos damos cuenta que está phi punto al cuadrado y aquí también en el primer término. Entonces esto es pues para ahorrarnos un poco de trabajo. Si nos damos cuenta, entonces tenemos lo siguiente. Tendríamos J0 sobre 2. Bueno, incluso el 2 lo podemos factorizar porque lo vemos aquí también. Entonces vamos a hacerlo así mejor. Un medio. Aquí tendríamos J0. Aquí tendríamos más m por a cuadrada más, bueno, todo lo que está dentro del paréntesis. Y todo esto multiplicado por phi punto al cuadrado. Este medio con este 2 pues se cancelan y nos quedaría m a por l phi punto teta punto coseno de teta. Y nos quedaría después ml cuadrada sobre 2 por teta punto al cuadrado. Bien, esa es nuestra expresión de energía cinética. Así es como nos conviene trabajarla un poquito. Es un poco más claro. Y entonces, pues vamos a dejarla por aquí.
Bien, también tenemos nuestra energía potencial, entonces lo que podemos hacer es empezar a aplicar estas fórmulas, empezar a desarrollar estos términos, y esto vuelve a ser un procedimiento un poquito largo. Entonces, pues vamos a realizarlo lo más rápido que podamos. La parcial de la energía cinética respecto a phi punto, pues se incluyen los dos primeros términos que dependen de phi punto. Entonces, el primer término aquí, pues nos queda prácticamente este coeficiente por phi punto. Entonces, vamos a escribirlo. Todavía no aplicamos la regla de la cadena porque la derivada pues no fue respecto al tiempo. Y aquí nos queda por phi punto. Aquí es más sencillo, nos queda ma por L por teta punto coseno de teta. Y el último término, su parcial respecto a phi punto, vale 0. Y luego, para construir este término completo, pues derivamos respecto al tiempo. Entonces, ahora sí se aplica la regla de la cadena. También para estas derivaciones se puede utilizar desde luego software. Aquí quedaría J0 más m por a cuadrada más l cuadrada seno cuadrado de teta. No me faltó cerrar un paréntesis. Por phi 2 puntos. Más la derivada del término de adentro por phi punto. Y la derivada del término de adentro, pues esta es constante. Y la única que tiene derivada respecto al tiempo es esta expresión de aquí por m. Entonces nos queda 2m por l cuadrada seno de teta, y la derivada del seno de teta, si nos damos cuenta, pues es coseno de teta, pero por teta punto. Ahora sí se aplica la regla de la cadena. Entonces, m por l cuadrada, pues es el coeficiente. El 2 procede de derivar seno cuadrado de teta, y después la derivada de eso respecto al tiempo es coseno de teta por teta punto. Y aquí pues sucede algo similar. Entonces tenemos ma por l teta 2 puntos coseno de teta menos ma por l. Esa m no me salió. Ma por l teta punto cuadrado seno de teta. Bastante complicada, diríamos, nuestra expresión de la energía cinética. Pero si observamos, la energía cinética no depende de phi. Entonces, este término vale 0, se cancela. Y tampoco nuestra energía potencial depende de phi, entonces también se cancela. Así que prácticamente este primer término, bueno, este primer cálculo igual a tau es nuestra primera ecuación. La segunda ecuación, vamos a realizarla. Aquí la derivada de la energía cinética respecto a teta punto. Bueno, ¿cuáles términos dependen de teta punto? Afortunadamente el primero no. Entonces solamente es el segundo y el tercer término. Y eso en esta ocasión es más sencillo. Bastante más sencillo. Entonces nos queda ma por l por phi punto coseno de teta más ml cuadrada por teta punto. Y luego derivamos esto respecto al tiempo. ¿Para qué? Pues para construir este primer término. Entonces aquí nos queda ma por l phi 2 puntos coseno de teta menos ma por l, sigue sin salirme la m a veces, ma por l phi punto teta punto seno de teta más ml cuadrada teta 2 puntos.
Ok, entonces ya tenemos el primer término. La derivada de la energía cinética respecto a θ en esta ocasión sí está presente porque aquí tenemos un término que depende de θ. Entonces sería la derivada parcial respecto a θ de qué término. Pues si nos damos cuenta, el único término que va a resultar pues es un medio de m por L al cuadrado. Si multiplicamos esto, por seno de θ al cuadrado, por phi punto al cuadrado, ese es el término que hay que derivar respecto a θ, puesto que todos los demás términos pues, van a tener derivada cero respecto a θ, porque por no depender de θ. Entonces aquí pues hay que aplicar la regla de la cadena, pero para el cuadrado del seno, nada más. Entonces nos va a quedar m por L cuadrada por seno de θ, coseno de θ, phi punto al cuadrado. Ese es, en este caso, el término que estamos buscando. Y finalmente, la parcial de la energía potencial respecto de θ. Entonces, esa es muy simple. Nos queda menos mg por L seno de θ. Ok, entonces ya tenemos todo para construir nuestras ecuaciones. Entonces voy a borrar algunas de estas cosas para también ya concluir el video, porque pues ya se hizo bastante largo. Ok, entonces aquí vamos a traernos este símbolo para acá. Vamos a escribir aquí nuestras dos ecuaciones. Vamos a desplazar este hacia acá para que no nos estorbe. Pero aquí lo vemos fácil. Aquí vemos que nos queda todo este término igual a tau, como habíamos dicho. Entonces, pues ya nada más se vuelve una transcripción. Lo escribimos aquí. Phi dos puntos. En este ejemplo podemos ver que la naturaleza no lineal de los sistemas es bastante intrincada, bastante complicada muchas veces. M por A por L, θ dos puntos, coseno de θ, menos M por A por L, θ punto al cuadrado, seno de θ. Vamos a recorrer nuestras energías. Bueno, en realidad esta expresión ya tampoco la necesitamos. Entonces, ya no necesitamos estas expresiones. Entonces esto es igual a tau. Y la otra expresión pues es el término que calculamos al principio. Aquí lo tenemos, m por A por L phi dos puntos coseno de θ menos m por A por L phi punto θ punto seno de θ más ml cuadrado θ dos puntos, y a eso le restamos este término. Nos queda menos ml cuadrada seno de θ coseno de θ phi punto al cuadrado más esto de aquí. Entonces más por menos pues es menos, nos queda menos mg L seno de θ igual a 0. Ok, entonces con esto obtuvimos nuestro modelo de el péndulo de Furuta. Voy a borrar estos datos. Bien, obtuvimos el modelo y a lo mejor se lo están imaginando. Este sistema es análogo al péndulo carro.
puesto que la única diferencia es que en vez de moverlo, el carro moverse traslacionalmente, es decir, en forma hacia adelante, en línea recta, vaya, esto se mueve en círculo, pero este rodillo, este cilindro, es el análogo de este carrito en el ejemplo del péndulo carro. Entonces, los modelos en cierta forma deben parecerse. Pero si nosotros comparamos, bueno, antes de compararlo, hay que recordar que podemos representar este sistema en forma de matriz, en forma de matrices. En este caso, pues queda más complicado. Nos quedaría la matriz de inercia aquí con J0 más m por a cuadrada más l cuadrada seno de teta al cuadrado. Como les digo, la masa a final de cuentas queda con un término cuadrático dependiente de la longitud, pero se suma con la inercia. Entonces los efectos inerciales de la masa pues terminan por ser incluidos. Y luego aquí nos quedaría m por a por l coseno de teta. Nos quedaría m por a por l coseno de teta. Y nos quedaría ml cuadrada teta 2 puntos, todo esto multiplicado por phi 2 puntos y teta 2 puntos. Entonces, con eso, nosotros construimos este término, este y este de aquí. Son nuestros términos inerciales. Y luego vienen los de Coriolis y fuerzas centrífugas. Y ahí nos damos cuenta que son términos que dependen de las velocidades. Aquí tenemos un término que es así. Aquí tenemos otro término que es parecido, este otro término y este otro término. Entonces esos van escritos allí en esa parte. Entonces nos quedaría 2ml cuadrada teta punto seno de teta coseno de teta. Aquí si nos damos cuenta, pues nos queda también este término restando, así que no es una matriz, es un vector. MA por L teta punto al cuadrado seno de teta, y luego los términos de la parte de abajo, menos MA por L phi punto teta punto seno de teta. Que acabo de escribir es un término de Coriolis, menos ml cuadrada seno de teta coseno de teta phi punto al cuadrado. Este es un término de fuerza centrífuga. Y luego nos queda el término potencial, aquí sería 0, menos mgl seno de teta igual a tau, 0. Tau, 0. Ok. Entonces, pues así es como tenemos nosotros este modelo en términos de su representación vectorial. Y si recordamos, aquí nada más voy a escribir ya para terminar y comparar el modelo del péndulo carro que pueden encontrar en el video número 1 de esta serie. Pues nos quedó m mayúscula más m minúscula por x 2 puntos más ml teta 2 puntos coseno de teta menos ml teta punto al cuadrado seno de teta igual a f. Y la segunda ecuación es ml x 2 puntos coseno de teta menos, más ml cuadrada teta 2 puntos menos mgl seno de teta igual a 0. Entonces el análogo del torque allá era la fuerza F. Aquí lo vemos también, el análogo del torque es la fuerza F. La otra ecuación queda igualada a 0. Y vemos términos parecidos. Es decir, aquí vemos un término de una inercia, aunque esta inercia ciertamente varía. Aquí esta queda constante, pero depende de la primer coordenada.
generalizada. Por supuesto hay términos que no tienen su análogo, pero este término, a ver, aquí en verde, este término es análogo a este término de aquí. Si nos damos cuenta, es una constante por coseno de teta, incluso por teta 2 puntos. Aquí este término pues es la misma constante, ma por L, aquí es m por L, por coseno de teta, y x 2 puntos, pues la segunda derivada de la primera coordenada, y luego nos sale tal cual este término. Incluso nos sale este término también aquí, y nos sale un término muy parecido de aquí, ¿verdad? Es menos ml teta punto al cuadrado, es decir, aquí lo único que va cambiando es la aparición de la letra a. Pero por supuesto hay términos como este término que hacen que la dinámica del péndulo de Furuta, o este término, que hacen que la dinámica del péndulo de Furuta sea más complicada que la del péndulo carro, pero sin duda se parecen. Entonces, más adelante menciono esto porque cuando linealicemos estos dos modelos, nos van a quedar modelos equivalentes, modelos análogos. Es decir que el precio de linealizar los sistemas pues es perder alguna o bastante riqueza dinámica en algún sentido. Pero por otro lado eso nos permite ocupar herramientas de análisis lineal que son poderosas, como la transformada de Laplace, por ejemplo, y todo ese tipo de análisis que de ahí se deriva. Bueno, por hoy es todo. Espero que este video haya sido claro y que ya saben, si tienen alguna duda me las hagan saber, preferentemente en Classroom, o si no aquí en los comentarios de YouTube. Espero que les haya agradado este video, y pues nos vemos en el próximo video.